Muy buenos días. Ya es domingo. Es día de que preparemos nuestro corazón, que escuchemos la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Hace poco hablábamos de la diferencia entre creer y creerle. No es lo mismo decir que yo creo en fulano de tal que decir que le creo a fulano de tal. Son dos cosas diferentes. Yo puedo decir, no, sí creo que fulano de tal haya dicho eso, pero no le creo. ¿Notas la diferencia? Por eso Jesús en el Evangelio el día de hoy hace ese énfasis. Si ustedes creen en Dios, crean en mí, dice Jesús. Lo que para nosotros el día de hoy sería algo así como, hay que creer en Dios y creerle cuando Él nos habla. Hay una gran diferencia. Cuando le creemos a Él, entonces aceptamos su consejo, lo escuchamos, vivimos conforme a lo que Él nos dice. Pero cuando no le creemos y solamente nos contentamos con decir que creemos en Dios, pues son dos cosas diferentes. Es como simplemente creer intelectualmente, pero no llevarlo a nuestro corazón. Escucha con atención el Evangelio el día de hoy, porque ciertamente, lo he dicho ya en otras ocasiones, el Evangelio de San Juan me gusta mucho meditarlo de manera personal, confrontar mi vida y dejar que haya toda una, pudiéramos decir, muchas ideas que fluyeran. Pero utilizar el Evangelio de San Juan para predicar en una línea concreta a veces es muy difícil, porque es tan rico que simplemente habría que escucharlo una y otra vez. Y a lo largo del día dejar que ese eco siga hablando a nuestro corazón. Así que para que eso suceda, realmente hay que escucharlo con el alma. Escuchemos el Evangelio. Dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. ¡Qué palabras tan fuertes! Jesús insiste en creer en Él, en creerle a Él. E incluso como en esa súplica, yo creo, Jesús dice, si no creen por lo que les estoy diciendo, por lo menos crean por las obras que yo hago. Ahora, son tantas las ideas, les digo, tantas las ideas que salen de este evangelio que valdría la pena casi memorizarlo. Pero quisiera que en esta ocasión pudiéramos por lo menos memorizar un solo versículo que dice así. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Crees que podamos memorizarlo? Jesús dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son tres características que creo que ya la mayoría de nosotros las hemos escuchado muchas veces. Jesús es el camino y lo vemos hasta en algunas postales e imágenes como literalmente si fuera un camino. Pero cuando decimos que Él es la verdad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y cuando decimos que Él es la vida, son tres aspectos que es importante que podamos entender qué es lo que Jesús quiere decir cuando Él dice, yo soy el camino. Porque pensar realmente en un camino como el camino amarillo, como un sendero, no, es algo muy material, no se está refiriendo a eso. Por ahí hay un poema que dice, caminante no hay camino, pero se hace camino al andar. El camino nosotros lo hacemos en la forma en cómo nosotros vamos viviendo. Tú estás avanzando un camino en tu vida. ¿Cuál es el camino que lleva tu vida? ¿Hacia dónde te está llevando? Fíjate bien en esta expresión que te voy a decir. Si la vida es un caminar, es porque tenemos una meta. Si Jesús dice, yo soy el camino, nadie va al Padre si no es por mí. El final de este camino es el encuentro con el Padre amoroso. Pero no es un caminar en una vereda, en una puente. No, es en la forma en cómo vivimos, es la forma en cómo nosotros nos vamos acercando a la meta de nuestra vida. Quizás alguien pudiera decir, yo para ser licenciado tengo que entrar a la universidad. Y no es que entres a la universidad y que ya salgas como licenciado, sino que tienes que vivir como un estudiante. Esto de que Jesús es el camino nos está hablando de una forma de vida, de la forma en cómo nosotros nos estamos desenvolviendo en esta vida. La forma en cómo nosotros vamos adaptando, pudiéramos decir, el creerle al estilo de vida que Él nos ofrece. Quiero tener dos ideas contigo sobre Jesús es el camino, ¿verdad? Un camino que nos lleva al Padre. Ya les he mencionado que la novela de Alicia en el País de las Maravillas, cuando yo era un adolescente hubo una escena que me llamó mucho la atención, me impactó, me quedé pensando mucho en eso. Aquella escena donde Alicia va corriendo muy deprisa y en el camino en el que ella va se empieza a dividir en muchas direcciones y en medio hay un árbol donde aparece ese gato de color morado con una sonrisa grande que aparece y desaparece en algunos lugares. ¿Recuerdas esa escena? Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino debo de tomar? Había muchos caminos. El gato le responde, todo depende a dónde quieras llegar. Ella dice, a cualquier lugar. Y el gato le dice, pues entonces toma cualquier camino. Hoy yo a ti te pregunto, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres llegar a ser? ¿En dónde quieres estar? Y entonces tendrías que ver tu vida y darte cuenta que si realmente quieres alcanzar una meta muy alta como llegar al cielo, contemplar el rostro del Padre, entonces solamente hay un camino. Jesús, vivir en Él, con Él y como Él nos enseñó. Vivir en Él, con Él y como Él nos enseñó. Apartarnos de ese camino trae sus consecuencias. La primera consecuencia de alguien que se desvía de este camino es no va a llegar al Padre. No va a llegar a contemplar el rostro del Padre. Y a veces nada más nosotros nos quedamos predicando en lo bueno, ¿verdad? Sí, Jesús es el camino, pero date cuenta, si no lo tomas, no vas a llegar a tu destino. Por eso es importante pensar continuamente qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar en mi vida, quién quiero ser, en dónde quiero estar, para que entonces sepamos muy bien cómo debemos de vivir, pues ese es el camino que vamos a tomar. Si tú no quieres llegar a cierto lugar, tú no vas a caminar en esa dirección. Y aquí pudiéramos decir que hay muchos caminos, pero al final solamente los dividimos en dos. Jesús, que es el camino que nos lleva al Padre, y todos los demás, que simplemente fuera del Padre, son perdición. De ahí que hay que pensar muy bien qué camino es el que estamos tomando. Jesús es el camino.
Pero Jesús dice, yo soy la verdad. Y la verdad no es una afirmación así como ontológica o física, ¿verdad? De que el agua moja. No, Jesús no se está refiriendo a esa verdad. Piensa en esto. Jesús es la verdad. Y el Evangelio de San Juan pone muchos contrastes, luz y tinieblas, verdad y mentira, ¿verdad? O sea, menciona muchos contrastes. Quizás aquí, si Jesús está diciendo que Él es la verdad, es por todo lo que conlleva el aceptar la verdad. Alguien que está en la verdad encuentra paz, encuentra seguridad, no titubea, ve con claridad su vida. Hay una especie de luz interior que le señala y le orienta y le hace distinguir con claridad todo, ¿verdad? Le ayuda a discernir la verdad de la mentira, lo que es bueno de lo que es malo, lo que conviene de lo que no conviene, ¿verdad? Las causas inmediatas de las causas exteriores o finales. Alguien que está en la verdad sabe muy bien y encuentra muy bien la libertad porque puede ver la verdad. En cambio, alguien que no está en la verdad, ¿qué sucede con esa persona? Vive en la mentira, vive en el engaño, vive en la duda, vive en la incertidumbre y en cierta manera todo esto lo va a ir llevando a vivir en las tinieblas. Y alguien que vive en las tinieblas no tiene opciones porque no ve con claridad, es arrastrado, es empujado, vive en una angustia, en una desesperación. ¿Te das cuenta? Jesús es la verdad. Aceptarlo a Él y vivir en Él nos da, pudiéramos decir, la seguridad de saber para qué estamos aquí en la tierra, qué es lo que estamos haciendo y a dónde queremos vivir. Nos ayuda a mirar la vida desde el horizonte de la eternidad y no solamente con lo que nuestros ojos alcanzan a ver y tocar, sino más allá con la seguridad de poder contemplar la certeza. Y eso genera paz en nosotros. Alguien que se aparta de la verdad trae sus consecuencias. Va a vivir en el engaño, va a vivir en la mentira, va a vivir en la incertidumbre, va a vivir en el estrés, va a vivir en la duda de qué va a suceder. En cambio, cuando tú estás en Jesús, no hay duda, no hay incertidumbre. Tú permaneces en la paz, aunque el mundo se esté derrumbando. Tú permaneces en la paz porque para ti hay una claridad que Dios tiene el control. Entonces ya vimos, Jesús es el camino y también hay consecuencias si te apartas del camino. Jesús es la verdad y también hay consecuencias si te apartas de la verdad. Pero Jesús es la vida. Y quizás esta es la más bonita, la que podemos saborear más, porque la vida puede ser el disfrutarla. Yo en algunos videos tuve una temporada que utilizaba mucho esta frase, ¿verdad? Vive tu vida y no solamente sobrevivas. Porque alguien que sobrevive es alguien que está luchando para no morirse. Pero el que vive es aquel que disfruta la vida. Y aquí pudiéramos manejar dos extremos, ¿verdad? Dos contrarios muy propios de San Juan. Vida y muerte. El estar con Jesús es el estar en la vida y no es una vida biológica como la que tienen nuestras células. No, es la capacidad de vivir, de disfrutar. Una piedra que no tiene vida no disfruta nada. Es la capacidad de disfrutar al máximo, la capacidad de saborear la vida, la capacidad de poder decir de estar contentos, plenos, felices, dichosos. Jesús es vida, es plenitud. Lo contrario a la muerte, o alguien que se está acercando a la muerte, es alguien que está sufriendo, es alguien que no disfruta la vida, es alguien que sus capacidades se ven limitadas porque se está acercando a la muerte, es alguien que está, pudiéramos decir, en una angustia, tratando de pelear por no morirse, cuando en Jesús está la vida. Hay personas que están sanas físicamente, no me estoy refiriendo a algo material. Hay personas que están sanas físicamente y sin embargo viven como si estuvieran a punto de morir, con una angustia, con un miedo, con una tristeza, con una enfermedad que no son capaces de saborear cada día que tienen. ¿Por qué? Porque les falta Jesús.
¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si tú alguna vez estuviste caminando o viviendo en el camino, en la verdad y en la vida, tienes que saber que hay consecuencias si rechazas a Jesús. Te puedes perder, como cualquier persona que al alejarse del sendero corre el peligro de ya no retornar a él, de ya no encontrar el regreso, de ya no poder ver el camino. Bueno, así también sucede en la vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de preguntarnos continuamente, ¿estoy tomando el camino correcto? ¿Estoy viviendo en la verdad? ¿No me estoy engañando a mí mismo? Siempre que hablo con un drogadicto, con un alcohólico o con alguna persona que tiene un vicio, los primeros pasos que trato yo de hacer es que él reconozca si está viviendo en la verdad o no. Porque muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos bien, creyendo que el alcohol no nos hace daño, creyendo que en cualquier momento lo dejo. Y la verdad es que solamente es una mentira. Cuando tú logras iluminar un poco tu vida y darte cuenta de que si es esto lo que tú quieres en tu vida o no, pareciese que es el primer paso para encontrar a Jesús como el único que nos lleva al Padre, el único que nos da la plenitud, el único que puede saciar el corazón humano. Así que si el día de hoy podemos memorizar esta frase y entenderla, que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, que nadie va al Padre si no es por Jesús. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos muestra su misericordia y que nos ha creado para ser felices, este Dios que en su infinito amor nos ha dado la libertad para que nosotros elijamos vivir en el amor, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre hay consecuencias cuando nosotros nos alejamos del camino, siempre. Cuentan por ahí que había un león que ya estaba muy anciano y él encontró una estrategia para que la comida le llegara a él en lugar de él ir a salir a cazar. Así que se metió a una cueva y se echó ahí a mediación de la cueva, de tal manera que él pudiera pedir ayuda, ¿verdad?, a los que iban pasando en el camino frente a la cueva, para que aquellos que se alejaran del camino y entraran a la cueva fueran una presa fácil y no pudieran huir tan fácil porque era una cueva. Así que por ahí un zorro vio que había muchas huellitas en el camino que entraban a la cueva, pero ninguna de las huellitas salía de la cueva porque el león ya se las había comido. Así que aquel zorro empezó a caminar cuando en eso el león le empezó a decir: «Oh, amigo, estoy muy enfermo, ¿no quisieras pasar y hacerme compañía?». Y el zorro le dijo: «Qué pena que estás enfermo, pero tengo prisa». Y aquel león le sigue diciendo: «Anda, no te va a pasar nada si llegas unos minutos tarde y sí me puedes hacer una gran compañía para alegrarme el día». A lo que el zorro le responde: «Veo que son muchos los que han entrado a la cueva por esas huellas que dejan, pero veo que ninguno ha salido. Yo tengo un lugar a donde llegar y gente que me espera, así que no me desviaré de mi camino». Yo te pregunto a ti, hoy hay muchos que se desvían del camino y no regresan. ¿Tú estás seguro que estás en el camino correcto? ¿Que tu modo de vivir te está llevando al lugar en donde tú quieres estar? Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, el único que nos lleva y nos revela el rostro de nuestro buen Padre misericordioso. Que tengas un excelente día.